Buenos días, hermanos. Buenos días. En esta mañana tengo nuevamente el privilegio de presentar la palabra de Dios y estoy aquí sacando unos libros porque en esta mañana el tema requiere que citemos unos 6 libros, pero desafortunadamente uno de los libros que necesitaba, Obreros Evangélicos, no me fue posible conseguirlo prestado, ya que no tengo ese libro, y este tema ya lo había presentado en otro lugar, pero allá tenía a disposición una biblioteca en Massachusetts, o sea que cualquier libro que necesitara podía ir y conseguirlo allí. Muy bien, el tema de esta mañana, para muchos intelectuales, para muchas personas, en nuestra iglesia se presenta como un tema controversial. Y yo diría más bien, especialmente en nuestros colegios, se vuelve bastante controversial. Y también en algunas iglesias. Este tema me vi en la necesidad de prepararlo en el verano de 1990, hace ya 2 años y medio. Y me vi en la necesidad de prepararlo, quizás como respuesta a un libro escrito por una persona conocida. El libro que escribió la persona titula Self-Esteem and Christianity, la estima propia y la cristiandad. Cuando me encontraba preparando este tema, algunos amigos me dijeron, Carlos, no prediques eso. No prediques eso. La mayoría de la gente intelectual no le gusta ese tema, ni está de acuerdo con lo que vas a predicar. Hay que adaptarse al mundo de hoy. Hay que adaptarse al mundo de hoy. Los psicólogos no están de acuerdo con ese tema. Ahora quiero aclarar, los psicólogos no cristianos no están de acuerdo con esto. Tienes que tratar de ser un predicador popular, que toda la gente esté de acuerdo. Pero mi respuesta a este amigo fue, bueno, yo lamento si alguna persona no esté de acuerdo, pero debo predicar lo que Dios quiere que predique y lo que está de acuerdo a su palabra. Y en esta mañana quiero decirles también de que la primera vez que tuve la oportunidad de hablar de algo parecido, la gente me decía, estás muy joven para que, no entiendes eso, estás muy joven para que digas esas cosas. En aquel tiempo tenía 17 años, me decían, estás muy joven para que prediques eso, que no entiendes, eso no es así. A través de los años, ahora me dirán seguramente estás muy viejo para que prediques eso. Antes me decían que estaba muy joven, ahora de pronto me dirán, estás muy viejo. Y hay gente que me ha dicho, eso es old fashion, eso es de la moda vieja. Quiero decirle que cuando prediqué por primera vez este tema, y quiero decirle que esa es la segunda vez que lo voy a predicar, algunos hermanos en la iglesia, allá en Lowell, Massachusetts, cuando empecé a hablar, empezaron a hacer la cabeza así. No voy a decir que eran todos los hermanos, sino 2 hermanas profesoras de colegios no cristianos. Y después, al final del sermón, para honra y gloria de Dios, hacían la cabeza así. Porque, mis hermanos, lo que vamos a ver es una influencia del mundo que trata de entrar a la iglesia, una influencia, una filosofía, y que también, ustedes saben que el mundo ejerce una influencia tremenda sobre nosotros. Nosotros estamos expuestos, pero nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios y estar pendiente a hacer la voluntad de Dios. Voy a invitarles para que tengamos una corta oración. Señor, bendice tu palabra en esta mañana y permite, Señor, que el tema quede muy claro, que el tema sea para tu honra y tu gloria y para beneficio nuestro y beneficio general de la iglesia. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hoy, como decía antes, iba a citar 6 libros, pero voy a citar 5 porque no tengo el otro, que es sobre los evangélicos. Y
quiero decirles, para introducir nuestro tema, quiero escribir aquí algo en el tablero, y es lo siguiente. Una persona tiene un problema, ¿no es cierto? Un problema de algún mal hábito. A veces hay personas que tienen problemas que requieren de la ayuda de un trabajador social, lo que conocemos como social worker. Hace muchos años no existían los trabajadores sociales, pero la existencia de los trabajadores sociales ha sido necesaria debido, y lo comentamos anoche en nuestro público que damos en Flushing, y ha sido necesaria la existencia de los trabajadores sociales debido al incremento de problemas sociales que es el resultado de las profecías. Las profecías, mis hermanos, se están cumpliendo, y el cumplimiento de las profecías ha traído, en la profecía estudiamos que aumentaron los problemas de la maldad y los problemas sociales. Ahora bien, tenemos entonces que una persona tiene un problema y vamos a decir, el trabajo social también es un psicólogo, tiene que conocer de psicología y consejería. Pero especialmente la persona que tiene un problema va donde el psicólogo. Entonces tenemos dos clases de consejos y dos clases de psicólogo. Muchas gracias a los diáconos. Tenemos el psicólogo no cristiano y tenemos el psicólogo cristiano. Cuando me refiero al psicólogo cristiano, me estoy refiriendo a psicólogos que conocen a Cristo y que conocen la palabra de Dios. Lógicamente que hay algunos psicólogos que se llaman cristianos pero actúan como psicólogos no cristianos. Ahora, la persona que va donde el psicólogo cristiano va donde el psicólogo no cristiano, va donde un psicólogo que está preparado con libros no inspirados. Y el psicólogo, la persona que va donde un psicólogo cristiano, va donde un psicólogo que le habla de acuerdo a la Biblia y a libros inspirados. Ahora, ¿qué respuesta le van a dar a la persona para el problema? Primero que todo, el psicólogo no cristiano le da consejos que equivalen a un calmante. Le da un consejo que equivale, vamos a decir, a una droga calmante. Vamos a poner aquí droga. Lógicamente que a veces hay problemas que la persona tiene que son de balances químicos y la persona puede actuar, vamos a decir, perder la razón por momentos. Y hay personas que tienen problemas psiquiátricos, pero es cuestión ya de balance químico que hay. Entonces hay que darle cierta droga para esos problemas. Lógicamente que estamos hablando aquí de problemas que no tienen que ver con cuestión de locura, cuestiones mentales, ya de locura, que la persona está loca. Estamos hablando de problemas psicológicos, no problemas psiquiátricos. Muy bien, entonces, la persona, el psicólogo cristiano, le da a la persona un consejo o le da una solución que cura. Ahora vamos a ver por qué por lo general el psicólogo cristiano lo que da él no cura, sino que nomás calma, y por qué lo que da el cristiano cura totalmente el problema de la persona. Muy bien, tenemos que la mayoría de los psicólogos hay un método que llama el método llama en inglés Rogerian Approach, que es un método humanista. O sea, siempre lo que va a dar el psicólogo no cristiano es algo que tiene que ver con la humanista. Por lo general es algo humanista que da. Mientras que el consejo del psicólogo cristiano tiene que estar envuelto con algo que es espiritual.
algo espiritual y vamos a decirlo también un consejo que tiene que ver con las cosas divinas. Muy bien, ahora entramos a la palabra y la voy a escribir ahí en inglés porque más que todo hay gente que aún sabiendo español la dice en inglés y no la dice en español. Voy a colocarla en inglés y en español. Porque en español para el cristiano como que es más abierta esta palabra. Porque hay hispanos que la utilizan en inglés. Y es la palabra self-esteem. Resulta que vamos a colocar aquí estima propia. Estima propia. Resulta que hoy en día la gente dice que el problema que tiene la juventud y los estudiantes es que no tienen self-esteem, que no tienen estima propia. Y aún algunos cristianos promueven y están de acuerdo con la estima propia. Especialmente tenemos algunos líderes o personas de anglosajones que promueven la estima propia. Y quiero decirle que estas hermanas en aquella iglesia donde hablé decían que no estaban de acuerdo cuando yo metí el self-esteem y lo puse como algo negativo. Ellas hacían así la cabeza porque en sus escuelas hay una unidad que llama unidad de estima propia. Self-esteem Department of Unit, yo no sé cómo le llaman a nada, pero ellos tienen en esos colegios unidad de estima propia. Si el muchacho tiene problemas, entonces lo llaman y le dicen, mire, usted puede, usted es capaz. Problemas espirituales, problemas psicológicos, usted puede, usted es capaz. Algunos psicólogos se atreven a decirle a una persona cuando tiene un problema, la respuesta está entre usted mismo, es que usted no se ha encontrado. Cuando usted se encuentre con usted mismo, entonces el problema le queda solucionado. Ahora, el psicólogo cristiano presenta, vamos a decir, el psicólogo cristiano presenta lo que es Christ Esteem. O sea, el psicólogo cristiano presenta estima a Cristo. O sea, esto quiere decir que cuando la persona tiene problemas, el psicólogo no cristiano empieza a despertarle a él valores propios. Usted puede, o puede decirle, usted está bien, no tiene problemas. Pero si la persona viene del psicólogo cristiano, el psicólogo cristiano la primera solución que le da es usted no puede. Y como usted no puede, Cristo puede en usted. El psicólogo cristiano le dice, le muestra que sí tiene un problema. Y cuando la persona reconoce que tiene problema, entonces necesita de Cristo. Pero la estima propia es como un calmante. La persona se siente con fuerza porque se le ha promovido su estima propia. La persona llega a creer que sí puede. La persona llega a creer que el problema lo puede solucionar o le hacen creer que el problema no lo tiene. Entonces la persona se va animada, pero después vuelve a caer en el mismo problema. Porque el Señor Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Ahora, hay personas que tienen este problema, y digo cristianos que tienen este problema en cuanto al self-esteem, la estima propia, porque han confundido lo que es identidad con estima propia. Lo que llama self-identity o identidad propia, la identidad que hemos de tener. Nosotros debemos de tener clara nuestra identidad y la identidad de la iglesia. Entonces, algunas personas, por tratar de presentar nuestro deber de identificarnos como hijos de Dios, terminan promoviendo la estima propia. O sea, hay una diferencia bien grande entre la identidad y la estima propia. Entonces, muchas personas no lo hacen con intención, pero promueven la estima propia, confundiendo esto con identidad. Seguramente ellos quieren promover la identidad y promueven la estima propia.
Otras personas que por estudiar en universidades no cristianas o por dejarse influenciar de eruditos no cristianos o aún eruditos que se llaman cristianos y conocedores de la Biblia, pero que no han conocido a Jesús, no solo en lo teórico sino en lo práctico, entonces estas personas han llegado a tener esa influencia y defienden lo que es la estima propia. Vamos a continuar, voy a escribir otras cosas acá en la pizarra. Si han tomado nota, quise utilizar el tablero, la pizarra, debido a que así podemos presentar el tema. Esto nos ayuda mucho al tema, y también por si alguno quería tomar algún tema, quería tomar datos de este paralelo que hice entre el psicólogo cristiano y el psicólogo no cristiano. Muy bien, ahora quiero decirles que el problema de identidad, de confundir la identidad con la estima propia, ha producido otro extremo en nuestra iglesia. En nuestra iglesia hay dos extremos, o tenemos que como iglesia enfrentar dos extremos. Primero, aquellos que promueven la estima propia, y aquellos que están equivocados en cuanto a nuestra identidad. Ahora, ¿qué pasa con una persona cuando tiene problemas en cuanto a aceptar y a promover el self-esteem, la estima propia? ¿Y qué pasa con una persona cuando tiene equivocada la identidad en cuanto a nuestra iglesia? Ahora, los que promueven la estima propia se basan en filosofías mundanas y se basan también en el conformismo. Entonces, aquí vienen dos problemas: filosofías mundanas y conformismo. Cuando digo filosofías mundanas, son cosas que no tienen bases ni en las escrituras ni en el espíritu de profecía. Y la iglesia, estos son los dos extremos que voy a colocar aquí, y la iglesia es, podemos decir, atacada de esos dos extremos. Por otra parte, tenemos que estos que tienen una identidad equivocada en la iglesia terminan separándose. Se separan de la iglesia, reciben un nombre equivocado, que es de reformistas, pero que realmente lo que son separatistas. Porque nosotros estamos llamados a hacer reforma en nuestra vida. Y hay mucha reforma que es una reforma personal. Por ejemplo, la reforma pro salud. Es algo que debemos de promover, es algo que lo cual debemos de hablar y predicar, pero nosotros no podemos obligar a nadie que lleve la reforma pro salud. Entonces nosotros debemos de reformar nuestra vida a diario, estarnos reformando, pero dentro de la iglesia. Dice el apóstol Pablo, no haciendo como muchos que tienen por costumbre hacer ¿qué? Abandonar la congregación. Ahora, los falsos reformistas se equivocan en cuanto a la identidad de la iglesia, porque sucede lo siguiente: una persona, por ejemplo, tiene un accidente automovilístico, ¿verdad? Y está herida. ¿Qué hacen con la persona? ¿Qué hacen con un herido? Lo llevan al hospital. ¿Ustedes creen que es justo que cuando este herido llega al hospital empieza a protestar y a decirle a los paramédicos: no me traigan a este hospital porque aquí hay muchos heridos y muchos enfermos? ¿Ustedes creen que eso es justo? Que un herido diga: no, yo no quiero estar en nuestro hospital porque aquí hay mucho herido. O que una persona de una enfermedad y la lleven al hospital y digan: yo no quiero estar en nuestro hospital porque en este hospital hay muchos enfermos. El hospital es para enfermos y el hospital es para ¿quién? Para heridos. Y los que tienen una identidad falsa, lo que no tiene una identidad clara con la iglesia, empiezan a decir en la iglesia: aquí hay mucho pecador, yo no quiero estar en esta iglesia porque aquí hay mucho pecador. Entonces
entonces, como aquí hay mucho pecador, yo no quiero estar en esta iglesia. Mis hermanos, la iglesia es un hospital espiritual. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es un hospital espiritual donde nosotros estamos siendo curados por el gran médico Cristo Jesús. Si nosotros esperamos encontrar una iglesia llena de santos, mis hermanos, entonces no se necesita iglesia. Nosotros pertenecemos a un cuerpo, a una iglesia donde están enfermos espirituales que el Señor Jesús está curando y estamos luchando para que el Señor Jesús nos ayude. En una oportunidad me encontré con una hermana. Su esposo se bautizó, su hija se bautizó, luego su otra hija se bautizó y pasó un tiempo. Y el pastor de aquella iglesia le decía, hermana, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo se iba a bautizar? Y le decían, ¿cuándo? Yo estaba allí trabajando como asociado y yo le daba estudios a ella y tenía a cargo las clases bautismales. Entonces ella no sé, yo nunca le dije a ella, yo pensé, ¿para qué le digo que cuándo se va a bautizar? Si yo que todo el mundo le dice que cuándo. O sea, no es necesario que uno más le diga, yo no le decía. Entonces una vez conversando con ella me dijo, empecé a hablarle del Señor y parece ser que se despertó un poco de confianza y me llamó aparte y me dijo, yo quiero decirle una cosa, no sé cómo decirle. Y le dije, no, tranquila hermana, si usted no cree que debe decirme, no me lo diga. Pero si usted cree que en algo puedo ayudarle, dígamelo. Y me dijo, ¿usted sabe que mi esposo se bautizó? Y usted sabe también que mis hijas se han bautizado, pero yo no me he bautizado. Es que tengo un problema. Y luego, bueno, hermana, oremos. Y si usted cree que debe confiarme en el problema, hágalo. Y si el Señor le muestra que no, no lo haga. Tranquila. Y siga orando al Señor para que le ayude. Entonces ella me dijo, yo no me puedo bautizar porque yo no he podido dejar el cigarrillo. Cuando ella me dijo así preocupada, no he podido dejar el cigarrillo, yo le dije, amén. Que usted no ha podido dejar el cigarrillo, porque si usted no puede, Cristo puede en usted. Ella estaba reconociendo que ella no podía. Entonces le dije, hermana, el Señor puede en usted. Reconozca que usted no puede y entréguese a Jesús. Entréguele la voluntad a Jesús y Jesús con su poder la va a ayudar. Pero mis hermanos, cuando tenemos un problema, ese es un ejemplo, pero cuando tenemos un problema de carácter y por la estima propia, nosotros no reconocemos nuestro problema, Jesús no nos puede ayudar. Es necesario que nosotros reconozcamos que no podemos, a fin de que Cristo pueda en nosotros poder. Ahora, los que tienen la identidad falsa o equivocada de la iglesia, se salen y empiezan a decir que la iglesia es Babilonia. Y los que defienden la estima propia dicen, esto no adora la iglesia, permanece en la iglesia, pero ellos dicen que todo está bien. Todo está bien. Mientras que estos que tienen una identidad equivocada de la iglesia se separan de la iglesia, estos no ven la necesidad de una reforma. Y nosotros, mis hermanos, necesitamos de una reforma diaria en nuestras vidas. Y si queremos que en la iglesia haya una reforma, yo debo reconocer que yo soy parte de la iglesia y debo empezar esa reforma con mi vida, en mi propia vida. Si todos queremos que la reforma empiece en nuestras vidas, habrá reforma en la iglesia, porque cada uno empezará a reformar su vida con el poder de Dios. Que Dios le ayude a reformar su vida. Mis hermanos, vamos a ir. El libro que fue escrito por este conocido decía que la estima propia, es desde el título, que la estima propia y el cristianismo van de la mano, lo cual, mis hermanos, es falso. Yo quiero que abramos en nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 19. Mateo capítulo 19. Dice lo siguiente, vamos a leer del versículo 16 al 19. Entonces vino Jesús y le dijo,
vino uno y le dijo: Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como este era un hombre, un joven rico, judío, el Señor a este joven no tenía que decirle: no tendrás dioses ajenos. Él ya lo entendía. No tenía que decirle: no te harás imagen ni te inclinarás. Ella lo entendía. Aún más, Jesús no le nombró el sábado, porque era judío, un joven fariseo. No le necesitaba nombrar eso, pero el Señor le nombró mandamientos que tienen que ver con la relación humana. Los mandamientos que tienen que ver con la relación entre humanos. Y aún más, le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, bueno, no es usual en un sermón que alguien diga algo, pero le va a permitir a la hermana, ¿sí? Sí. ¿Qué es lo que son los puntos que vamos a ¿crees que yo puedo? Sí. Vamos seguramente a través del tema puede quedar claro la palabra, a través del tema, y vamos a definir con el diccionario qué es al final self-esteem. Muy bien. Ahora, este autor del libro se basa en este texto que dice el Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo, interpretando este texto escuchen bien, sin el contexto. Aquí dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces este autor del libro dice que hay que amar al prójimo y también amarnos a nosotros mismos. ¿Me entiendes? Porque ahí dice, él lo interpreta así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, este hombre está diciendo que Jesús dijo: ama a tu prójimo y no te olvides amarte a ti mismo también. Esa es la interpretación que le da. Por el contexto, esa es una interpretación errónea. Porque el Señor Jesús sabe que el ser humano por naturaleza, escuchen bien, el ser humano se ama. Entonces, como ya el ser humano se ama, debe amar al prójimo como él se ama. Él quiere todo, el ser humano quiere lo bien para sí mismo, ¿verdad? ¿O no? ¿O estoy equivocado? ¿O será que el ser humano no quiere lo bien para sí mismo? Entonces, como hablando en ese contexto, como el ser humano quiere el bien para él, debe quererlo también para el prójimo. Entonces, el contexto, este texto, es una comparación que hace Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vamos a leer el contexto. A ver, cualquiera puede decir: no, es que el joven rico no se amaba. Entonces Jesús le dijo: ame al prójimo y ame también a usted, no se olvide de amarse. Vamos a ver qué nos dice el contexto. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Versículo 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Este joven se amaba, ¿o no se amaba? ¿Se amaba o no se amaba? Sí, el Señor Jesús no tenía que decirle: mire, ámese. El Señor Jesús ya sabía que él se amaba. Le estaba pidiendo que amara al prójimo también como él ya se amaba. O sea que Jesús en ningún momento estuvo con este texto promoviendo la estima propia. No lo estuvo. En ningún momento. Ahora, Satanás utiliza sofismas de distracción, sofismas de engaño. Y Cristo lo ha mostrado en la Escritura. Jesús quiso mostrarle a este joven que él se amaba. Que él se amaba y le dijo: vende todo lo que tiene a los pobres. Pero él se fue muy triste. Ahora vamos a ver algunas citas del Espíritu de Profecía quiero decirles que yo voy a dar el libro y la página. Desafortunadamente
afortunadamente, pero es fácil darse cuenta, los libros que tengo están en inglés, o sea que puede ser que la página en español sea diferente, pero puede ser, pero muy fácil, no está muy cerca y es muy fácil encontrarlo, buscando un libro, mirando en el libro en inglés cómo titula el capítulo, y ahí se da uno cuenta. Ahora vamos a ver, el deseado de todas las gentes, en la página 575. Dice, hay en el hombre una disposición a amarse a sí mismo, más alta que amar a su hermano, para trabajar para sí mismo, buscando el lugar más alto. Y a menudo los resultados, o sea, los resultados del self-esteem, los resultados traen amargura de espíritu. Desde Autoagentes, página 575. Especialmente están en inglés estos libros porque fueron a personas que hablan inglés que tuve que mostrarles o hablarles de este tema, hablarles lo que la sierva del Señor dice acerca de la estima propia, y pues por eso utilicé libros en inglés, no sé en qué página está en español. Ahora dice, vamos a leer ahora lo que nos dice el gran conflicto, o sea, el conflicto de Great Controversy, o sea, el conflicto de los siglos, en la página 475. Dice, la verdad nunca será agradable a un mentiroso, la mansedumbre nunca satisfacerá la estima propia y el orgullo. Conflicto de los siglos, página 475. Vuelvo a leer, la verdad nunca será agradable al mentiroso, y la mansedumbre nunca satisfacerá a la estima propia, al que estima a sí mismo, y al orgulloso. Dice, una persona, un psicólogo no le va a decir a una persona, un psicólogo no convertido le va a decir a una persona, mire, usted tiene que ser manso y humilde, usted tiene que ser noble, y eso se lo da Jesús. No, le van a tratar de poner una droga promoviéndole su estima propia. Estoy leyendo citas de la pluma inspirada donde hablan acerca de la estima propia. Ahora, vamos a leer testimonios para los ministros y obreros y trabajadores del Evangelio. No sé cómo llamar, Testimonies to Minister and Gospel Workers. No sé cómo será el obreros bíblicos en el español. Muchas gracias. Entonces ahí dice, vamos a leer 3 citas de este libro. La primera cita está en la página 171. Libro Obreros Bíblicos, que llaman, ¿no?, en español. Ok. Dice, aquellos que hacen provisión para el orgullo y la sensualidad y la llevan con egoísmo y llevan con egoísmo y ambición sus planes, están llenos de estima propia. Página 171 de Obreros Bíblicos. Testimonio para los ministros y bueno, aquí está, no es que este llama así. Este libro llama Testimonies to Minister and Gospel Workers. Sí, me imagino que están los dos en uno. Dice que todas las personas que están cargadas de estima propia están llenos de indulgencia en el orgullo y en la sexualidad, y llevan adelante planes ambiciosos y de egoísmo. Afortunadamente aquí en inglés está clara la palabra self-esteem. En español pues dice estima propia, pero como les digo, hay gente que con palabras hispanos, ¿no?, que con palabras en inglés tratan apaciguan un poco. Por ejemplo, nuestros periódicos en español, cuando hablan de una parada de homosexuales, dicen gay parade, la parada gay. O sea, ponen una palabra en inglés que el hispano no la ve tan clara, o psicológicamente no está tan clara. Deberían usar otras palabras, no palabras vulgares, pero sí decir lo que son en español los que hacen ese desfile, ¿no? Pero siempre tratan de ponerlo, ¿no? Y así. Y entonces lo mismo sucede en algunos aspectos en sentido teológico. Tengo otra cita del mismo libro, página 250, dice, la estima propia y la adulación propia llevan al corazón resentimiento hacia las personas que se aventuran a hablarles de su mala conducta.
O sea, si yo soy una persona que tengo self-esteem y promuevo eso y estoy de acuerdo con el self-esteem, si alguien viene y me amonesta y que yo estoy haciendo algo malo, lo primero que voy a hacer es que voy a tener resentimiento contra esa persona. Eso es otro de los resultados de la estima propia. Ahora, otra cita de la pluma inspirada. Vamos a leer en la página 259 del mismo libro. Estas son del mismo libro. Dice, porque como ellos están llenos de orgullo, de estima propia y de suficiencia, en su superioridad ellos no pueden simpatizar con el sufrimiento humano y convertirse en colaboradores del hombre de Nazaret. Eso le pasó al hombre rico. Por su estima propia, él no pudo ser colaborador del hombre de Nazaret. Ahora, nosotros sabemos, por el contexto, sabemos que Jesús quiere lo mejor para nosotros. Jesús no lo quiere ver a usted desnudo. Jesús no lo quiere ver a usted sin vivienda, sin nada. El Señor quería probarle al joven rico cuánto se amaba a él y cuánto amaba a los demás. Por eso él se fue triste. El Señor le dijo, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y él se fue triste, porque él se amaba mucho. Él lo quería todo para él y no para el propio. Muy bien, mis hermanos. Ahora, voy a leer ahora, esta cita sí está en español. El libro que no tengo es Evangelismo. Es el libro que no tengo, es Evangelismo. Pero voy a leerles El Camino a Cristo en español. Dice así. Escuchen bien lo que nos habla aquí acerca de la estima propia. Dice así, en contra de este tema. Dice, a medida que desconfiemos de nuestra propia fuerza, se me olvidó decir la página, Camino a Cristo, página 64 y página 65. A medida que desconfiemos de nuestra propia fuerza, confiaremos en el poder de nuestro Redentor y luego alabaremos a aquel que es la salud de nuestro rostro. A medida que ¿qué? Que desconfiemos de nuestra propia fuerza. O sea, eso no lo puede decir un psicólogo que no sea cristiano. Él nos dice que nosotros podemos. Pero el psicólogo cristiano dice, no, usted no puede, para que vaya a Cristo. Página 65. No puede existir amor profundo por Jesús en el corazón que no comprende su propia perversidad. O sea, el que no comprende la naturaleza débil que tiene, no puede tener un amor profundo por Jesús. Eso lo dice aquí el Camino a Cristo. Voy a leer otra parte de la misma página 65. El no ver nuestra propia deformidad moral es una prueba inequívoca de que no hemos llegado a ver la belleza y excelencia de Cristo. Y es muy claro, porque cuando nosotros nos llegamos a Cristo, a su belleza, a su excelencia, a su santidad, nosotros nos damos cuenta en la condición en que estamos. Sigo leyendo. Mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, más encontraremos estimar en la pureza y la santidad infinita de nuestro Salvador. Una idea de nuestra pecaminosidad nos puede guiar a aquel que nos puede perdonar. Cuando comprendiendo nuestra impotencia nos esforzamos a seguir a Cristo, Él se nos revelará con su poder. Bueno, mis hermanos, todas las citas que tengo para decirles que el cristiano debe tener estima a Cristo. El cristiano debe tener estima a Cristo. Cuando yo hablaba, y voy a terminar aquí, hay unas partes que me voy a saltar. Bueno, voy a decir algo, no voy a leer unos textos de la Biblia porque el tiempo, y yo sé que algunos quieren que seamos bien puntuales con el tiempo y no pasar más tiempo. Quiero decirles que en Lucas, no vamos a leerlo, pero quiero decirles que en Lucas 17, del 11 al 17, no lo vayan a leer, esto es muy largo, son 6 versículos, allí encontramos un ejemplo de la falsa identidad. Lucas 17, del 11 al 17. Voy a explicar un poquito de la falsa identidad. Resulta que 10 leprosos, ya conocemos la historia, usted la puede leer en la casa, el Señor curó a 10 leprosos. ¿Cuántos de los 10 leprosos se volvieron a agradecer a Jesús? 1. ¿Qué características tenían los 9 leprosos que no volvieron? ¿Y qué características tenía el que volvió? Los 9 leprosos que no volvieron a Jesús, ellos tenían self-esteem. ¿Saben por qué? Porque eran judíos. El otro era un hombre samaritano extranjero, no era judío. Entonces, este judío dijo, los otros tenían falsa identidad, se identificaron de una forma falsa y dijeron,
Nosotros somos judíos, fuimos curados, ellos van y se presentan, yendo a presentarse al sacerdote son curados. Y ellos, como eran judíos, se identificaban con derecho a esa curación. Pero el extranjero se puso a pensar, yo, un extranjero, este hombre a lo mejor se ha equivocado, yo no me merezco esto. Yo estoy entre judíos, pero yo no soy judío. Y como él no se merecía eso, fue a agradecerle a Jesús por darle algo que él consideró que no se merecía. Los otros no fueron a agradecerle a Jesús porque ellos consideraban que lo merecían. Tenían esa identidad. Nosotros todos no lo merecemos. Pero mis hermanos, este otro consideró que no lo merecía y fue y se arrodilló y le agradeció a Jesús. ¿Y saben qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Vete, tu fe te ha salvado. Los otros fueron sanados y este fue sanado y salvado. Tu fe te ha salvado. Un ejemplo de la estima propia lo pueden encontrar en 2 de Crónicas 18, del 1 al 34. El rey Acab. Es muy larga la historia. Ahí encuentran un ejemplo de estima propia. Muy bien, mis hermanos. La persona, la estima propia le dice a usted que usted puede y que usted se lo merece. La identidad clara, cuando nos identificamos propiamente, nosotros nos damos cuenta que no podemos, pero Cristo sí. Y que no lo merecemos y es gratuito. Cristo nos da una salvación gratuita. El Señor Jesús nos da una salvación gratuita. Para terminar, quiero decirles que cuando hablé con el autor del libro, y que entre otras cosas quiero decirles que no aceptó lo que estamos diciendo en esta mañana, yo le dije, bueno, si usted considera que el hombre debe amarse a sí mismo, le tengo una buena noticia. Para usted, para él que tiene esa filosofía. Si el hombre debe amarse a sí mismo, le voy a dar una noticia y ya los problemas del mundo van a quedar solucionados con esta noticia. Si es cierta su filosofía. Si es falsa, este texto me lo va a decir si es falso. Segunda de Timoteo 3:1 está la noticia buena para este hombre. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y la respuesta para él, la buena noticia, está en la primera parte del versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea que si amarse a sí mismo, la estima propia, es la solución para los problemas, entonces hay una buena noticia. En los últimos tiempos habrán hombres que amadores de sí mismos. Pero vamos a ver el resultado que dice la Biblia de esto. Amadores de sí mismos. Entonces viene el resultado de amarse a sí mismo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea que ahí vemos el resultado de la estima propia. Mis hermanos, como conclusión, quiero decirles que la estima propia va en contra de los principios cristianos. Quizás la mayoría de libros que encontramos están llenos, libros no inspirados, que promueven la estima propia, pero la Sagrada Escritura nos presenta algo diferente. Y también los libros del Espíritu de Profecía. Dios quiere, mis hermanos, que cada día podamos entender nuestras debilidades y nuestra incapacidad a fin de que dependamos directamente de Cristo. Jesús lo dijo en la lectura bíblica que tuvimos, dice, sin mí nada podéis hacer. Jesús es la vid y nosotros los pámpanos, dependamos de Él diariamente. Que Dios le bendiga.